traer la enseñanza de la Saliyó 4 y 5, que van desde Bereshit, desde Génesis, capítulo 24, versos 27 al 67. Y yo les quiero compartir una enseñanza que hice verso a verso de la Saliyó 4 y 5, que se llama Eliezer, el siervo obediente en busca de la novia. Y ahí en el chat se las voy a dejar en el link. Si quieren ustedes indagar un poco más al final de este estudio de la Parashá de MC Shalom Internacional, indáguenla, estúdiela, mírenla que es muy buena. ¿Y por qué se las quiero dejar, amados? Porque hoy yo me quiero enfocar solamente en un tema que a mí me llamó mucho la atención. Y pues quienes me conocen van a saber el por qué tengo un interés muy especial en lo que yo les voy a hablar. Hoy yo le he puesto por título a la enseñanza del día de hoy, le he puesto como título los regalos de la novia. Entonces encontramos que Abraham, el padre de Isaac, del novio, envió a su siervo, lo envió con unos regalos para la novia. Y estos regalos fueron entregados por parte de ese servidor a la novia, desde el primer encuentro que él tuvo con ella. Y era tanta, pero tanta la generosidad del padre, que los regalos no se limitaron a una sola ocasión del primer encuentro con la novia, porque en esta historia nosotros descubrimos que la novia recibió doble porción de regalos. Primero, cuando fue hallada por el servidor, la primera vez que el servidor, como está diciendo el pastor ahora, oró en el pozo y la encontró. Y segundo, cuando estuvo ya al frente de su familia. Y como el Eterno, como el Padre, es un Padre de abundancia, no le dio regalos solamente a la novia, también le envió regalos al hermano y a la madre de la novia. Es decir, la familia completa fue bendecida. Y nosotros sabemos de que eso era algo en ese tiempo que se le llevaba regalos también a la familia de la novia. Nos dice Bereshit en Génesis 24, 53, que el servidor sacó objetos de oro, de plata y vestidos y se los dio a Rebeca, y les dio regalos a su hermano y le dio regalos también a su madre. Entonces, esos regalos que recibió la novia, nosotros los vamos a estudiar inicialmente desde una perspectiva literal y luego lo vamos a estudiar o lo vamos a ver desde una perspectiva simbólica. Asimismo, lo vamos a mirar en el Tanaj, en el Antiguo Pacto, y también lo vamos a correlacionar con el Brit Hadashah, con el Nuevo Pacto. Entonces quiero que miremos y que nos detengamos en el capítulo 24 de Bereshit, en los versos 22 y 30. ¿Por qué? Porque es desde allí donde nosotros vamos a empezar a derrumbar unos mitos, escuche bien, mitos, y vamos a poner en tela de juicio posturas de religiosidad que pueden estarse filtrando en las congregaciones y que vienen de sistemas religiosos a los que pertenecimos alguna vez o en el pasado, ¿sí? Vamos a mirar qué nos dice entonces Génesis 24, 22. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre tomó un anillo de nariz en oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes de oro para ella que pesaban 10 siclos. Y nos dice también el verso 30, dice, y cuando vio el anillo de nariz y los brazaletes que su hermana tenía en los brazos, y cuando oyó a su hermana Ribca contar lo que había dicho el hombre, llegó donde el hombre, que todavía estaba parado junto a sus camellos en el pozo. O sea, llegó donde Eliezer. ¿Quién? Labán. Ahora, hay algunas preguntas frecuentes entre las mujeres de la Keilah o entre las mujeres que se hacen. Incluso hay algunas preguntas que me han hecho como pastor, y yo sé que a muchos de los pastores nos la han hecho. Y es que nos dicen, pastor, ¿pueden las mujeres usar joyas, brazaletes y adornos de acuerdo a la Torah? Y realmente déjeme decirle que con base en los 3 versos que nosotros acabamos de leer en Génesis 24, 22, en el verso 30 y 53, nosotros vemos claramente cómo la Torá no lo prohíbe, no prohíbe el uso de tales artículos. Por lo tanto,
nosotros no podemos condenar a las personas porque deciden usar joyas. De hecho, si usted ve bien ahí lo que acabamos de leer, el primer registro de un piercing colocado en la nariz data de hace más de 4000 años, cuando Abraham le regaló el arete de oro, en hebreo shamf, que se traduce como anillo de nariz, que es enviado con su siervo a la futura esposa de su hijo. Entonces, debemos entender que no es lo que los pastores, roé, moré, rabinos, permitan o prohíban sobre determinado tema, ¿cierto? Sino que la Torá nos diga, ¿qué es lo que la Torá nos diga acerca de esto? No podemos poner cargas que no están realmente en la Torá. Seguramente usted se ha encontrado con algunas personas que enseñan que es pecaminoso usar joyas o incluso hasta usar el maquillaje. Usted se va a sorprender que realmente en las Escrituras nunca se ha enseñado tal cosa, amados. Si usted encuentra un mandamiento en la Torá que condene expresamente el uso de las joyas como pecado, pues entonces por favor déjenmelo saber y yo corrijo esta enseñanza. Corregimos esta enseñanza, yo no tengo problema con eso, ¿cierto? Entonces, miremos o tenemos que en Génesis 24:22 nos dice, el hombre, es decir, el siervo, tomó un anillo de nariz en oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes de oro para ella que pesaban 10 ciclos. Ahora, ¿de dónde entonces había tomado el siervo los regalos y las joyas para la novia? Pues escuche bien, el siervo las tomó, los regalos y estas joyas, de Abraham, del padre del novio. Miremos lo que dice Génesis 24:10. Dice, entonces el servidor tomó 10 de los camellos de su amo y emprendió viaje, llevando consigo ¿qué? Todos los regalos de su amo. Entonces aquí podemos ver, podemos apreciar de que Abraham había sido bendecido en todo, con toda clase de riquezas, incluso con joyas. Y probablemente las joyas femeninas que Abraham tenía podrían haber sido las de su difunta esposa, la de Sara. Recordemos que ya para este tiempo la matriarca había fallecido. Así es que es muy probable que las joyas hubiesen pertenecido a Sara. Y fue el mismo siervo, muy importante algo aquí para aclarar y tener en cuenta, fue el mismo siervo quien le puso las joyas a Rebeca. Eso no fue que el siervo se las dio para cuando ella se las quisiera poner o para cuando encontrara al novio. No, esos regalos eran para lucirlos inmediatamente. Mire, leamos lo que dice Berechit 24:47. Dice, y le puse el anillo en la nariz, y le puse el anillo en la nariz y los brazaletes en los brazos. Rebeca es una novia que se presenta adornada con joyas. ¿Para qué? Para recibir al novio. El mismo Yahvé ordena a Moshe que instruya al pueblo de Israel para que al salir de Misrayim, para que al salir de Egipto, se ponga las joyas. Se las ponga. Eso lo podemos leer en Éxodo o en Shemot 3:22, cuando nos dice, cada mujer tomará prestado de su vecina y del huésped en su casa joyas de plata y oro y ropas, y los pondrás por sobre tus hijos e hijas, y así despojarás a los misritas. Si el Eterno entonces ordenó el uso de joyas a su pueblo, quiere decir que no está prohibido usarlas. El Eterno siempre tiene la razón, amados. Él siempre está en lo correcto. Y no tiene sentido que hayan personas que quieran acusar a otras por el uso de las joyas. Ahora, sin embargo, encontramos personas muy tercas que hacen uso de cualquier recurso para continuar prohibiendo el uso de joyas. Para eso, algunas personas utilizan la versión de Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso de 1569, donde dice vasos y no joyas. Reemplaza la palabra joyas por vasos. Pero si eso fueran vasos en lugar de joyas, entonces yo me pregunto, ¿cómo era que los israelitas iban a ponerse vasos de oro y plata en las orejas o en el cuello o ponerse un vaso aquí como brazalete? No tiene sentido. Lo que pasa es que cuando nosotros ya investigamos Éxodo 3:22 en el hebreo, la palabra utilizada aquí es kelí, que corresponde al Strong 36:27 y significa utensilio,
significa vestido, significa joya, pero significa también vaso y arma. Entonces, como si toda esta evidencia, amados, fuera poca, hay personas que en realidad no se rinden y siguen argumentando para prohibir el uso de las joyas. Dicen que las joyas las tenían como tesoro, pero que no las usaban en su cuerpo. Y frente a este argumento, podemos citarles Shemot o Éxodo 32, del 2 al 3, que nos deja ver que tenían puestos los aretes en las orejas. Dice, Aarón les dijo, quítenles los aretes que tienen en las orejas, sus esposas, sus hijos y sus hijas, y tráiganmelos. Y todos en el pueblo se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y los trajeron ¿a quién? Los trajeron a Aarón. Entonces, otros comentarios de personas que quieren prohibir el uso de las joyas, dicen que Yahweh le permitió al pueblo de Israel usar joyas porque ellos ya estaban acostumbrados al estilo de vida pagano en Misrayim, en Egipto. Y por eso entonces dicen que el Eterno toleró el uso de las joyas por algún tiempo. Pero no obstante, ese argumento tampoco es cierto, porque no fue Yahweh que les permitió ponerse joyas al salir de Egipto. Yahweh les ordenó, que es diferente, les ordenó ponerse estas joyas para salir de Egipto. Y tampoco es muy convincente creer que ellos tenían todas esas joyas antes de la salida de Egipto. Recordemos que ellos eran esclavos y habían muchos que no tenían buenos recursos económicos, eran muy pobres, estaban oprimidos y privados incluso de la libertad. Era difícil creer que ellos en ese tiempo tendrían muchas joyas. Podemos ver también, o analizar, que después del Sinaí, Israel siguió usando las joyas que le había regalado Yahvé mismo. Hay otra línea de pensamiento que dice que el uso de las joyas fue solamente permitido porque en los planes del Eterno estaba la construcción del Mizcán. Y esto en parte es cierto, porque las joyas se utilizaron para la elaboración del Mizcán. Pero después de la construcción, los israelitas siguieron usando joyas. Primero porque el Eterno no los despojó completamente de las joyas para hacer el Mizcán. Ellos voluntariamente decidieron llevar las joyas y tenemos evidencia de que no las dieron todas. Cuando ya habían recibido una abundante cantidad de joyas, los Kohanim, los sacerdotes, le pidieron a Moshe, le dijeron a Moshe, no, Moshe, ya no recibamos más joyas porque ya hay demasiado. Ya el pueblo no tiene necesidad de traer más joyas. Eso lo podemos buscar en Éxodo, lo pueden ustedes analizar en Éxodo 36, del 7 al 11. Entonces es decir, que el pueblo también quedó con joyas para su uso personal. Cuando se iba a construir el Mizcar, el tabernáculo, en Éxodo 35, 22, los israelitas donaron voluntariamente y no por obligación. Ahora, hay muchas personas que satanizan las joyas porque fueron usadas para hacer el becerro de oro. Pero escuchen lo que le voy a decir. El pecado no fue usar las joyas. De hecho, tal y como nosotros lo vimos anteriormente, Yahweh les había ordenado usar las joyas, ¿cierto? ¿Qué dijo Moshe? Este pueblo ha cometido un gran pecado en Shemot 32, 31. ¿Y cuál fue ese pecado? Que se hicieron una deidad de oro. Ese fue el pecado, la idolatría, pero no el oro, no las joyas. Después del becerro de oro, cuando el pueblo prosiguió en el viaje al desierto, dice Éxodo 33, del 4 al 6, que nadie se puso las alhajas. Y el Eterno les dijo, quítense sus alhajas, ¿cierto? Entonces lo que quiero reiterar aquí es, ¿cuál fue el pecado? La idolatría. Y por ese pecado recibieron el castigo de no usar las joyas. Es como cuando se castiga a un niño pequeño por un mal comportamiento. Supongamos que el niño agrede a otro, va y le pega. Y como forma de castigo, el padre le quita el privilegio al niño agresor de salir a jugar con otros niños en el parque, ¿cierto? Por una semana. ¿Qué fue lo que el niño hizo mal? Agredir al otro. Ese fue el pecado. Y el castigo del niño de no ir al parque a jugar fue ¿qué? La consecuencia de ese pecado. Así que fue por este pecado de la idolatría que Yahvé les quitó la bendición del oro que él mismo les había dado. El quitarse las joyas fue un castigo, ¿pero por qué? Por su idolatría.
Ahora bien, uno no castiga a nadie por medio de quitarle algo que es malo, sino optes por el contrario de quitarle algo que es bueno, ¿cierto? Por lo tanto, esos versos bíblicos no pueden interpretarse como Yahvé prohibió el uso de la joyería, como que Yahvé los prohibió en ningún momento. Lo mismo ocurre con el pasaje de Isaías 3, del 18 al 24, que a menudo se utiliza mucho para demostrar el desagrado eterno con respecto a la joyería. Este pasaje, el Eterno promete retirar retirar de las hijas de Sión, de Jerusalén, los adornos. Miremos lo que dice, en aquel día Yahweh les quitará los adornos de los tobillos, los diamantes y las lunetas, los aretes, los pendientes y los velos, los turbantes, los brazaletes y las cintas, los talismanes, los amuletos, los anillos de firmar, los aros de nariz, las ropas festivas, los mantos, los pañuelos, las carteras, todo. Y continúa diciendo el 23, los mantos de gasa, la ropa de lino, los pañuelos y las mantillas, y entonces en lugar de perfumes habrá hediondes. Y ustedes se pueden dar cuenta que le quitó una cantidad de privilegios, de joyas, de ropa, de todo a las hijas de Sión. Y enseguida surge la pregunta, ¿cómo es que el Eterno manda a los israelitas entonces en una instancia, por ejemplo en Éxodo 3:22, a ponerse joyas y después las reprende porque usan joyas? Pareciera que esto es como una confusión, pareciera que aquí hubiese como una controversia, ¿cierto? ¿O será que hay algo raro aquí que nosotros no estamos interpretando correctamente como es? Si se lee únicamente Isaías 3, 18 al 24, y no se tiene en cuenta otras reglas de interpretación de las escrituras, como corroborarlo con otros libros de la misma escritura, entonces nosotros estaríamos haciendo una interpretación inapropiada y escueta. El pecado de ellas no era el uso de las joyas, amados. El pecado era la arrogancia, la altivez que había en sus corazones, el orgullo, la soberbia. Todo lo que promovieron ellas con esos adornos puestos en su cuerpo. Ese era el pecado. Dice Isaías 3:16, y dijo Yahweh, por cuanto las hijas de Sión son tan altivas y andan con el cuello erguido, con miradas seductoras y caminan zapateando y haciendo resonar los adornos de sus pies. ¿Se dan cuenta? Mire, como dice por ahí, bajo un atuendo costoso puede haber una mente humilde. De la misma manera, detrás de un rostro sin adornos, muchas veces puede haber un corazón arrogante y corrupto. El castigo para las hijas de Sión, para Jerusalén, sería retirarle las joyas. Retirar las joyas es la forma de castigo. Comprendamos que las joyas no eran el pecado, ¿cierto? Vamos a indagar qué nos dice, amados, el Brit Hadashah, qué nos dice el Nuevo Pacto. Leamos aquellos textos bíblicos que también utilizan mucho como argumento a aquellas personas o algunas personas que quieren prohibir el uso de las joyas. Quiero que miremos 1 Timoteo 2, del 9 al 10. Dice, asimismo, que las mujeres se atavien con vestido decoroso, con modestia y prudencia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso, sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Y 1 Pedro 3, el verso 3 y el verso 6 nos dice, que su adorno no sea externo, con arreglos ostentosos de cabello y adornos de oro, ni ropa lujosa. Y el verso 6 dice, así Sara obedeció a Abraham llamándolo amo, y ustedes han venido a ser hijas de ellas, si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Miren, perdón, al decir no sea el adorno exterior, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, entonces podemos preguntarnos, ¿estarían Pedro y Pablo de hecho prohibiendo el uso de aquellos adornos? Esos dos textos bíblicos, tanto en 1 Timoteo 2, 9, 10 y 1 Pedro capítulo 3, versos 3 y 6, son los únicos casos en los que aparentemente se prohíbe el uso de adornos de oro. Y digo, aparentemente, porque cuando lo analizamos realmente, detalladamente, esos textos bíblicos vamos a encontrar que no hay tal prohibición en la Torá. La idea aquí es que el adorno debe ser modesto, ¿no qué? No ostentoso. Lo que Yahvé condena realmente, obviamente, es el exceso, amados. Eso es lo que él condena.
Pero hagamos un análisis semántico un poco más profundo, por si acaso hay alguna duda con estos dos textos. Nosotros encontramos que semánticamente en estos textos hay negación dialéctica o negación relativa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tengo dos partes en una oración, voy a poner un acento mucho más negativo en la primera parte de la oración para resaltar la segunda parte. Voy a ponerles un ejemplo y voy a tomar como ejemplo 1 Timoteo 2 del 9 al 10. Que las mujeres se atavien a, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. B, sino más bien con buenas obras. Entonces, no A, pero B, donde el significado es no tanto A, pero B, o B en vez de A, o B es mucho mejor que A. Por lo tanto, la construcción de la frase no encapsula una negación absoluta de A, como lo están viendo ahí, sino simplemente prioriza a B. Atrae la atención mayormente a la B, sin anular a la A. Esto al mismo tiempo denota hipérbole, una exageración con el fin de hacer más hincapié en el punto deseado. Lo que vemos es en realidad la priorización del interior sobre el exterior, sin que necesariamente el uso de las joyas, de dichas joyas, esté prohibido o anulado. El principio aquí es ¿cuál? La moderación y no la prohibición. Miremos 1 de Pedro 3 que nos dice. El verso 3 dice que su adorno no sea el externo. El verso 4 dice, sino el interno. El verso 5 nos dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh. Y la pregunta es, ¿cuáles santas mujeres son esas? Y justo en el verso 6 se menciona claramente a Sara. Entonces podemos decir que Rebeca y Raquel pueden estar incluidas también dentro de estas santas mujeres, esposas de los patriarcas. Otro punto aquí a considerar, amados, es que el uso de las joyas no es dado como un privilegio exclusivo para las mujeres. Tenemos también mucha evidencia que las joyas en las escrituras también fueron usadas por hombres. Vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, después de su regreso, nosotros sabemos de que recibió un anillo de parte de su padre como símbolo de dignidad. Ahí está el versículo para que ustedes lo busquen. José recibió del faraón un anillo y una cadena de oro, lo que representó autoridad en José. ¿Recuerdan? Génesis 41-42. Entonces, ¿estaba José pecando al llevar aquellas joyas? Es evidente que no. Por las escrituras, es evidente que no estaba pecando, pues no hay nada de malo en llevarlas. Daniel usó un collar de oro cuando lo proclamaron como el tercer dignatario en el reino. Ahí está en Daniel 5:29. De la misma manera Aarón como el Cohen Hagadol, si alguien llevaba oro y piedras preciosas, era el sumo sacerdote. Aarón como el Cohen Hagadol, como el sumo sacerdote, estaba bien adornado con piedras preciosas en su pectoral, diadema de oro, vestimenta de la mejor calidad para servir al Eterno. Y usted lo puede corroborar en Éxodo 28. Y el mismo Yeshua, nosotros sabemos que cuando nació le ofrecieron regalos de oro, le llevaron oro. Entonces, las joyas realmente son un regalo del Eterno para su pueblo. El libro de los Cantares es el poema del Mesías y la congregación. El novio presenta al Mesías y representa al Mesías y la novia representa a su congregación. Y fíjese cómo en Cantar de los Cantares, en el verso 1, 10, 11, ustedes lo pueden buscar, se describe resaltando a la novia como hermosa, con pendientes, collares y zarcillos. Y no se dice que esta mujer es pecaminosa. No se dice que la novia es pecaminosa, sino hermosa, divina. En Ezequiel también leemos
cómo las joyas son un regalo del Eterno para su pueblo Israel. Miremos Ezequiel 16, 11, 13. Dice, te adorné con joyas y puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, aretes en tus orejas y una corona hermosa sobre tu cabeza. Y fuiste adornada ¿con qué? Con oro y con plata. Vemos aquí entonces nuevamente que se utiliza a una mujer como símbolo de la congregación, la esposa. Se habla de las joyas como un regalo de Yahvé para su pueblo. Y se mencionan brazaletes, collares, joyas, zarcillos, diademas de oro y plata. Y el Eterno dice en el verso 17, tomaste las bellas joyas de mi oro y de mi plata que yo te había dado. ¿Se dan cuenta? Entonces, retomando la línea de pensamiento de Pablo y de Pedro en cuanto al deber de priorizar más en nuestro interior que en nuestro exterior, y teniendo claro que preocuparnos por nuestra apariencia exterior no está prohibido, en tanto sea con moderación. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Mientras que sea con moderación, sin abusos, sin exageraciones. Pero también entonces vamos a hablar de otros regalos que embellecen nuestro interior. En el antiguo pacto, nosotros tenemos un regalo precioso que el Eterno nos dejó, y es su preciosa Torah. Encontramos el regalo más grande de parte del Padre Celestial, que fue habernos dado a Yeshua, nuestro Mashiach, que fue habernos dado a Yeshua, para que todo el que crea en Él, para todos los que creamos en Él, no nos perdamos. ¿Y tengamos qué? Y tengamos vida eterna. Y también tenemos los dones y los frutos del Ruach de santidad, como el regalo que nos fue entregado. Los dones de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de compartir, de hacer obras de caridad, como nos enseña o como nos habla Romanos 12, de 6 al 8. Los dones dados en 1 Corintios 12, del 7 al 10. Los que son palabras de sabiduría, conocimiento, fe, don de sanidad, de milagros, de discernir espíritus. ¿Y qué decir? Amados, de Efesios 4, del 7 al 11, que hay otros regalos que el Eterno entregó a la novia. A unos constituyó ¿qué? Profetas, a otros maestros y a otros pastores. Todo esto son regalos, amados. Gálatas 5, 22, 23 nos habla del fruto del Ruach. Amor, alegría, shalom, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad, dominio propio. Entonces vemos cómo el Eterno es abundante en regalos para con nosotros. El novio se desborda en regalos para con la novia, para que esté hermosa, tanto interna como externamente. Y quiero finalizar, amados, con Isaías 61:10. Dice Isaías 61:10 para finalizar. En gran manera me gozaré en Yahweh, todo mi ser se alegrará en mi Elohim, porque él me ha vestido con vestiduras de salvación, me ha cubierto con un manto de justicia, como un novio ataviado con un turbante, como novia adornada con sus joyas. Que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente, amados. Shalom